Comenzamos. Bueno, lenguaje, no lo olviden, lenguaje, para que no se confundan. En otras palabras, nosotros vamos a tener, por ejemplo, un sábado, filosofía, el otro, lenguaje, el otro, filosofía, el otro, lenguaje. Sábado por medio. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Nuestra primera unidad corresponde a diversidad y discriminación. ¿Ya? ¿Quién me puede decir lo que entiende por diversidad? ¿De dónde vendrá la palabra diversidad? ¿De diversos? Perfecto, diversos. Y cuando hablamos de diversos, algún ejemplo donde hayan, por ejemplo, personas diversas. En un colegio hay personas diversas, porque hay diferentes etnias, diferentes nacionalidades. Excelente, muy bien. A eso justamente apunta. Y discriminación, discriminar. En todas partes está la discriminación. Como por ejemplo, El color y la raza. ya, alguien podría, por ejemplo, discriminar a otra persona de manera negativa. ¿Por qué digo de manera negativa? Porque uno puede discriminar de manera positiva o de manera negativa. Porque si yo le hago clase a un curso de jóvenes y resulta que yo digo, existen 5 alumnos acá que estudian todas las clases. Ahí estoy haciendo una discriminación positiva. La discriminación positiva no es tan fuerte como la discriminación negativa. Entonces, cuando se habla de discriminación, esta expresión de discriminación siempre tiene como ese tinte negativo, ¿ya? Pero es bueno aclarar, recordar que la discriminación también puede ser positiva y ahí no tendrá ese tinte negativo o malo como lo consideran algunas personas. Bien, dice que la capacidad humana de comprender el mundo, ¿qué es lo que será comprender el mundo? Entender, profe. Entenderlo, ¿ya? Por ejemplo, entender cómo funciona. Entender, por ejemplo, que uno tiene que educarse. Entender, por ejemplo, que uno tiene que trabajar. Eso es comprender el mundo, porque el mundo funciona de esa manera, ¿ya? Dice que se sustenta, un sinónimo de sustenta puede ser se apoya, ¿ya? Aquí también ustedes tienen que ir jugando, comprendiendo a partir de las palabras. Y las palabras que yo no entiendo, ¿qué debo hacer? Esto no lo olviden nunca. Ustedes que pueden acceder a Google, buscar su significado. Ustedes nunca se queden con una palabra que no entiendan. No. No, profe, es que yo la entiendo más o menos. No, 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 no. Usted tiene que entenderla bien. Por eso, busque el significado. Y hoy en día uno se demora tan poco, coloca la palabra en Google e inmediatamente aparece, ¿no es cierto?, o sinónimos o significados. Bien, y cuando yo la busco, ¿qué va a ocurrir? Voy a entender mucho mejor el texto. Entonces se sustenta la posibilidad que tenemos de percibir las diferentes dimensiones de los objetos, de los fenómenos y de las personas. Las facultades que nos entrega el lenguaje para entender y hacernos entender han facilitado el desarrollo de la sociedad. Alguien pensará, bueno, nosotros hemos avanzado en la tecnología, etcétera, pero nadie considera el lenguaje.
¿sabían ustedes que gracias al lenguaje, tanto oral y especialmente escrito, es que la humanidad ha logrado desarrollarse? Porque si no existiera el lenguaje, especialmente el escrito, todos los descubrimientos, todos los adelantos, no tendríamos dónde dejarlos como transcritos para futuras generaciones. Por lo tanto, el lenguaje es fundamental en todo momento y en toda situación. Entonces, como es tan importante, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que al ser importante, también se suma que este lenguaje permite que nosotros desarrollemos nuestras capacidades. ¿Qué capacidades? En primer lugar, discursivas. Cuando uno habla de discursivas, está decir, e incluso al escuchar. Una persona que tiene más desarrollada el lenguaje va a hablar mejor, va a escribir de mejor manera y también va a escuchar y entender un mensaje que le diga otra persona. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuántas veces, por ejemplo, una persona le dice a otra algo y la persona que escucha malinterpreta lo que se le dice y se provoca un conflicto, un problema. Entonces, justamente es porque quizás le falta la capacidad para comprender. Entonces, ahí con el lenguaje nosotros proponemos ideas, nosotros formulamos argumentos. ¿Quién sabe lo que es argumentar? ¿Qué equipo le gusta a usted? Me gusta Colo-Colo. Me gusta Universidad de Chile. ¿Y por qué? Porque me Dar una gusta. respuesta con argumento. ¿Ya? Pero acá en el ejemplo que le estoy dando, las personas generalmente dicen, porque me gusta. Ese me gusta no es un argumento. Es algo muy simple. Pero por Profesor, ¿Perdón? Un argumento puede ser porque me gusta cómo juega, porque tiene buenos jugadores, tiene un buen Perfecto. director técnico, Perfecto. etcétera. Usted Profe, usó, yo creo que es una opinión sobre algo. Puede ser. ¿ya? Pero esa opinión tenemos que Argumentarla. argumentarla. eso. Sí. La señora dijo porque tiene buenos jugadores. Mire, esta palabra, porque. Si se dan cuenta, esta palabra está toda junta y no lleva tilde. Es diferente a la otra palabra que dice ¿por qué? ¿Por qué? Pregunta. Esto es de pregunta, correctísimo. Profe, ¿Sí? yo estoy terminando mi cuarto medio. ¿Por qué? Porque yo sin estos cursos no puedo tener una carrera como corresponde. Perfecto, Ese es mi punto. perfecto. Esa es una argumentación. Y justamente apunta a eso lo que nosotros vamos a ver. Aprender a argumentar mejor, a entender, por ejemplo, lo que yo le explico de esta palabra, que esta palabra toda junta y sin tilde es justamente lo que utilizó usted para argumentar por qué quería estudiar. ¿Ya? Entonces, una persona puede decir, ¿por qué estudias? Ese por qué separado y con tilde. Cuando usted responde, utiliza porque, junto y sin tilde. Y vamos a ver también que existen otras palabras que encabezan esa argumentación. Otras palabras igual que porque, que cumplen la misma función, que en definitiva son sinónimos que se pueden utilizar. Para no utilizar siempre porque. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos ayuda a argumentar? ¿Qué nos facilita argumentar? ¿Qué nos permite argumentar cada vez mejor? Miren acá. Permanente lectura. ¿Ustedes leen o no? De vez Sí. en cuando. Sí, adquirir conocimiento.
Siempre tienen que leer. Todos los días un poco. Yo les voy a hacer leer, ¿ah? Yo les voy a hacer leer. Vamos a leer textos de diferentes tipos. Lo vamos a ir comentando. Vamos a ir aprendiendo más palabras, ¿ya? Entonces dice que hay que ejercitar la lectura, pero también hay que ejercitar la escritura. Las dos cosas van de la mano. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es la introducción, ¿ya? Para que ustedes sepan en qué terreno estamos pisando, cuál es el ámbito en que nosotros vamos a trabajar. Pasamos a la siguiente. Estos son algunos de los objetivos que nosotros vamos a trabajar. Leer comprensivamente. ¿Qué tipo de textos? Vamos a tratar de participar en grupos de conversación. Nosotros podemos conversar acá, así como lo estamos haciendo. Y yo felicito a las personas que plantean su punto de vista. Es la mejor manera de aprender. Cuando la persona participa, cuando la persona habla, es la mejor manera de aprender. Porque esas cosas, como uno las hace, se quedan, se mantienen. Cuando uno hace algo, lo aprende. Pero cuando uno solamente escucha, se le olvida rápidamente. Por lo tanto, cuando ustedes quieran realmente aprender algo de manera profunda, háganlo. Si lo hacen una o dos veces, después no se les va a olvidar. Eso se lo doy como un tip. Eso también tienen que aplicarlo cuando den la prueba. Vamos a identificar también algunas características y estructuras del discurso argumentativo. Discurso argumentativo o texto argumentativo es lo mismo. Por lo tanto, si yo digo un texto argumentativo y después digo un discurso argumentativo, es lo mismo. Texto o discurso, sinónimos. También vamos a leer comprensivamente diversos textos argumentativos y vamos a tratar de identificar cuál es el propósito de ese texto. ¿Para qué se escribe? ¿Para qué lo escribió el autor? Y ahí vamos a determinar si busca convencer, si busca persuadir o si busca disuadir. Alguien me preguntará, profe, ¿y qué diferencias hay entre convencer, persuadir o disuadir? Yo se lo voy a explicar inmediatamente. Convencer se realiza a través del uso de la mente de la persona. ¿Qué significa esto? Que lo que yo le digo, la persona que escucha o que lee se da cuenta de manera intelectual de esa situación. Por ejemplo, si yo, a ver, ¿quién me dice algún detergente que ustedes utilicen? ¿Cómo? Ariel. Ya, ¿cuál usamos? Vamos a usar el Ariel. Yo digo, compre Ariel porque es... Tiene buen aroma. Le voy a poner es más barato. ¿Ya? Ahí dice más barato. No alcancé mucho a escribir, lo voy a escribir aquí arriba. Más barato. Yo le pregunto lo siguiente. Mire, dice, compre Ariel porque es más barato. ¿Se acuerdan de esta palabra que es un nexo? Más barato. El porque. ¿Se acuerda que para qué sirve el porque? Es para argumentar, profe. Para argumentar. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí está argumentando sobre la compra del detergente Ariel diciendo que es más barato. ¿Cuál es la argumentación acá? Es más barato. Esa es la argumentación. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que es más barato? A través de mi mente, porque yo voy al supermercado y voy pensando, voy utilizando mi mente y diciendo, este cuesta 10.000, este otro 12.000, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Eso es convencer. En cambio, persuadir, miren la diferencia que hay, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente con el ejemplo. Persuadir corresponde no a la mente,
sino al aspecto afectivo. Afectivo. Cuando uno habla del aspecto afectivo, por ejemplo, piensa en el cariño de la familia, en el amor de la pareja. Eso es lo afectivo. Entonces ahí la persona le puede decir a usted, compre Ariel y su familia le amará aún más. ¿Qué es lo que le está diciendo acá? Está apuntando al afecto. Aquí dice, le amará. Se dan cuenta que arriba habla del precio. Eso yo lo capto a través de la mente. Abajo está hablando de lo afectivo. Eso va al corazón, a nuestros sentimientos. Por eso, cuando se apunta a la parte mental, es convencer. Cuando uno argumenta apuntando a los sentimientos, es persuadir. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí, profe, a mí Sí. siempre me quedó grabado eso porque decían persuadir es convencer a través de los sentimientos. Exactamente. Perfecto. Y aquí abajito voy a colocar disuadir. Disuadir, que es la tercera palabrita, ¿cierto? Disuadir es tratar. Que no haga algo. Excelente, muy bien. Tratar que alguien deje de hacer algo. Por ejemplo, una persona que fuma y yo le digo que deje de fumar porque el tabaco te dañará. Ahí estoy tratando de disuadir, es decir, estoy tratando de que la persona deje de fumar. Se supone que esta persona, si yo estoy tratando de que deje de fumar, esta persona fumaba o fuma. Y yo estoy tratando de disuadirlo, estoy tratando de que deje de hacer eso. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende muy bien. Sí, profesor. Excelente, estamos muy bien, estamos pero perfectos. Bueno, también vamos a identificar el tema que trata el texto, vamos a identificar la tesis y también los argumentos. Yo después le voy a explicar qué es una tesis y qué tipos de argumentos hay. Vamos a la siguiente. En múltiples oportunidades nos hemos encontrado en situaciones en que debemos hacer uso de un conjunto de argumentos para convencer mente o para persuadir sentimientos. Pero para eso yo tengo que conocer dos aspectos: la estructura externa del discurso argumentativo, porque aquí ya estamos viendo el discurso argumentativo. Vamos a conocer más del discurso argumentativo. Entonces, para comenzar a conocerlo, yo les voy a explicar que existen dos tipos de estructura en el discurso argumentativo. La primera es la estructura externa. Esta es la primera. La estructura externa es muy fácil, es muy simple. ¿Por qué? Porque contiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Una o más conclusiones. Entonces, cuando yo hago un texto argumentativo, este texto tiene que tener una introducción, el desarrollo y la conclusión. Por ejemplo, miren, yo soy muy malo para el dibujo, pero acá me voy a esforzar. Esta, imagínense que es una hoja, ¿ya? Si yo miro una hoja de lejos, voy a ver algo parecido a esto. Un conjunto de líneas que se agrupan.
¿Cómo se llamarán este conjunto de líneas que se agrupan? ¿Texto? Este Introducción. Miren, aquí tenemos un grupo de líneas, aquí otro grupo de líneas. Párrafos. Párrafos, muy bien. Este conjunto de líneas, cada uno se llama párrafos. ¿Cuántos párrafos habrán ahí? 4. 4 párrafos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a escribir un texto argumentativo o un discurso argumentativo, por ejemplo, sobre el aborto, yo podría pensar e incluso escribirlo y decir, voy a hacer un texto de 4 párrafos. Hay 4 párrafos acá. Entonces, en el primer párrafo yo voy a colocar la I. ¿Qué es la I? Introducción. Introducción. En el párrafo 2 y 3 voy a colocar el desarrollo. Y en el último párrafo, La conclusión. ¿se da cuenta? Organizadito todo. Oiga, si usted mire, ustedes qué es lo que hacen, hacen las cosas que yo les planteo, lo van a encontrar todo demasiado simple, muy simple, y se van a acostumbrar a hacer y escribir las cosas de esta manera. No van a tener ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? La persona tiene que hacer un texto y no sabe cómo. En cambio, esto ya inmediatamente le dice lo que usted tiene que hacer. Entonces, lo primero de todo es esto que hicimos nosotros. Planificar. Explicación. Planificar. Porque usted puede hacer un texto de 3 párrafos. Bueno, igual ahí le coloca el primero introducción, el otro desarrollo y el otro conclusión. Puede hacer un texto de 10 párrafos. Usted le puede poner al primero y al segundo introducción y así, etcétera, etcétera. Eso corresponde a la estructura externa. Pero además tenemos la estructura interna. Si ustedes se dan cuenta, acá nosotros tenemos todo lo exterior. Por eso que es estructura externa, lo más general. Solamente aquí sabemos que va la introducción, acá en los 2 párrafos siguientes el desarrollo y en el último la conclusión. Eso es lo más general, lo que yo veo. Pero ahora tengo que determinar qué es lo que pongo adentro de estos párrafos. Y eso corresponde a la estructura interna. La estructura interna está compuesta primero por la tesis. ¿Quién puede decirme qué entiende por tesis? Mire, la tesis es una idea que usted defiende. ¿Lo está escribiendo? ¿Perdón? ¿Defender lo que uno está escribiendo? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer acá un discurso argumentativo simple. Alguien me parece que levantó la mano. Sí, Natalia, dígame. Profe, tesis significa diccionario, ¿no? ¿Diccionario? No, ¿No? no, en este contexto no. Ya. Por ejemplo, existen diversos tipos de tesis, pero nosotros estamos aquí abocándonos a la tesis de un discurso argumentativo, ¿ya? Nuestro tema es el discurso argumentativo. Por ¿Es ejemplo, lo que uno defiende? lo que uno defiende. Perfecto. Idea que se defiende. Muy bien. Para mí, profe, es una opinión personal de algo. ¿Ya? Entonces la tesis es una idea u opinión personal de algo. Pero esa idea u opinión personal de algo, usted tiene que defenderla. Perdón. Usted tiene que aportar argumentos. ¿Me entiende? Porque alguien le dirá, pero ¿por qué me dices eso? Porque ahí usted argumenta. Vamos a hacer un ejemplo bastante simple, ¿ya? Para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, una tesis, yo podría decir aquí una tesis, Juan no debe manejar. ¿Eso es una idea? Sí.
Por lo tanto, es una tesis. Es mi planteamiento, mi punto de vista. Juan no debe manejar. Otros dirán, Juan debe manejar. Perfecto. Eso sería otra tesis. ¿Ya? Después viene el argumento. El primer argumento. ¿Cómo se le llama? Se le llama base. Si son varias, pueden ser varias, sería plural, bases. Yo puedo hacer una o varias. ¿Y cómo obtengo la base? Usted va a obtener la base haciéndole la pregunta ¿por qué? Con argumento. ¿Por qué? A la tesis. Miren, escuchen bien. Yo tengo la tesis, Juan no debe manejar. Para yo obtener las bases, tengo que hacerle la pregunta ¿por qué? Juan no debe manejar. ¿Por qué? Díganme alguna base, a ver. Porque no tiene Tiene licencia. No tiene licencia. Ya, ahí tenemos una base. Podríamos decir también que está ebrio, está borracho, No anda con sus anteojos. no anda con sus anteojos. Por eso yo le puse una S acá, porque pueden ser muchas bases. Vamos a tomar una sola para ejemplificar. Vamos a tomar Juan no debe manejar porque está borracho. ¿Ya? La garantía es el tercer punto. Garantía. Mire qué fácil la garantía. La garantía es una conclusión. Conclusión entre la tesis y la base. Observen. Si la tesis es Juan no debe manejar porque está borracho, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Quién? Miren, ¿quién está borracho? Perdón, borracho. ¿Y maneja? Maneja es la tesis, ¿cierto? Dígame una conclusión. Tiene probabilidad de sufrir un accidente. Perfecto. Tiene muchas probabilidades de sufrir un accidente. Aunque borracho manejan mejor. Por lo que dicen. No. Eso sí que no lo creo. No. Eso dicen, pero imagínense, Eso dicen siempre. claro, imagínense tanta cantidad de accidentes que hay. Ya, quien está borracho y maneja, Sufre un accidente. garantía, tiene muchas probabilidades de sufrir un accidente. Un accidente. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Y mire, la última, que también es la más fácil, con esto es lo más importante, lo que más fundamenta, se le denomina respaldo o respaldos. En la garantía igual, ¿ah? Puede ser una o pueden ser varias. ¿Qué es lo que es el respaldo? El respaldo puede corresponder a dos cosas fundamentalmente. Estadística del tema o la autoridad sobre el tema. Voy a explicar inmediatamente en qué consiste. Las estadísticas corresponden a estudios que hablan de porcentajes. Por ejemplo, si yo digo acá, las investigaciones demuestran que más del 90% de los accidentes ha sido por conductores Ebrio. ebrios. Muy bien.
Entonces yo dije aquí estadística. ¿Dónde está la estadística acá? El 90%. Por ciento. 90%. ¿Se entiende? Sí, profe. Todo lo que corresponda a porcentajes está apuntando a la estadística. Y la autoridad puede ser de persona o puede ser de institución. Por ejemplo, una persona que tenga autoridad es una persona especializada en el tema. Aquí podría, por ejemplo, yo colocar el mayor de carabineros encargado del tránsito en la región de O'Higgins, plantea tal y tal cosa. Él tiene autoridad porque él se ha especializado en todo lo que corresponde al tránsito. Institución, si yo coloco acá Carabineros de Chile, ellos son una institución que es especializada y su planteamiento o su opinión al respecto es o entrega autoridad. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto es todo lo que ustedes tienen que manejar sobre el discurso argumentativo. ¿Está muy difícil? No. Estructura externa, introducción, desarrollo, conclusión. Estructura interna, tesis, base, garantía y respaldo. Sumamente fácil y simple. En la base, nosotros habíamos dicho que el nexo o palabra que se utiliza es porque. Yo le había dicho, sí, que existen otras palabras que son sinónimos o que actúan igual que porque y que usted lo puede utilizar. ¿Cuáles pueden ser? Las siguientes. Ya que, si yo digo, Juan no debe manejar porque está borracho, es lo mismo que Juan no debe manejar ya que está borracho, es lo mismo. Otra palabra, pues, Juan no debe manejar porque está borracho. Juan no debe manejar pues está borracho, lo mismo. Dado que, otra palabra, Juan no debe manejar porque está borracho. Juan no debe manejar dado que está borracho. También actúa igual. Debido a que Juan no debe manejar porque está borracho. Juan no debe manejar debido a que está borracho. También. Puesto que Juan no debe manejar porque está borracho. Juan no debe manejar puesto que está borracho. Todas estas palabras que se le denominan nexos, son sinónimos, actúan igual y usted lo puede utilizar de la misma manera. ¿Y por qué se puede o se tiene que utilizar? Porque, por ejemplo, si aquí, voy a ir aquí al texto que yo hice imaginariamente. Si aquí, por ejemplo, en esta parte usted utiliza el porque y va a utilizar de nuevo más abajo el porque, es preferible que use el ya que. ¿Para qué? Para que no se repita tan cerca una misma palabra porque como que el texto lo afea, como que le quita movimiento, como que le quita acción. Entonces, también es importante irlo cambiando, porque, por ejemplo, si en un texto yo digo porque y después porque, suena muy feo, queda muy feo en el texto. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Preguntas. Tenemos aquí un lapso ahora para las preguntas. Hagan todas las preguntas y los aportes que ustedes quieran. ¿Estamos bien? ¿En qué consistía el respaldo, profe? El respaldo, este aspecto que es el respaldo, si ustedes se dan cuenta, están en la última parte, porque es lo que
tiene más fuerza, más consistencia. ¿Por qué? Porque corresponde a la estadística sobre el tema que usted está tratando. Entonces, cuando usted argumenta con un respaldo, tratar de eliminar esa argumentación, que es un estudio que está en porcentajes, es imposible. Porque eso es algo que se hizo de manera científica, es un estudio que tiene bases científicas, que fue realizado por personas expertas y que indican algo que nada ni nadie puede echar por tierra. Comprendo. Pero además puedo yo hacer un respaldo con autoridad. Entonces, cuando yo digo el mayor de carabineros encargado del tránsito en la 6ª región, es que ¿quién va a cuestionar algo de un especialista que se ha preparado para ello? Entonces, es el respaldo lo que más fuerza le da a su argumentación. ¿Me entiende? Sí, profe. Preguntas. Bueno, vamos a quedar hasta acá. Creemos que ha sido bastante importante y además hemos avanzado bastante. Vamos a ir en las próximas clases haciendo práctica, ¿ya? Trabajando